Bueno, esta semana, esta es entre comillas, como le decía, la teórica de la semana 3, donde vamos a ver la reproducción sexual de metazoos. Ya en la clase pasada vimos cómo se reproducían los protozoos con sus formas características de reproducción y hicimos como una introducción a lo que era la sexualidad y la reproducción. Si hablamos de reproducción sexual, tenemos que hablar de fecundación porque esta implica la unión de dos gametos diferentes. Un gameto masculino y un gameto femenino, que tienen características distintas uno del otro. Esta fecundación tiene dos características, que es la sexualidad por un lado, que es la combinación de los genes, derivado de los progenitores, en este caso del espermatozoide o del gameto femenino del óvulo, y la reproducción, que es la creación de un nuevo individuo. O sea, no es lo mismo que se combinen los genomas de los progenitores a que esa combinación genere un individuo nuevo. Como vimos en los protozoos, había recombinación genética de los paquetes genéticos de dos individuos de una misma especie, pero que no generaban un individuo nuevo, sino que simplemente se generaba variabilidad a través de la combinación de esos paquetes genéticos. Ahora, en este tipo de organismos también existe la sexualidad y la reproducción. Pero sí hay que tener en cuenta que existe una diferencia entre un término y el otro. Paren que voy a cambiar el puntero. Ahí está, ahora sí. Bien. Bueno, esto creo que... Bueno, esta parte la tendrían que haber hecho en el trabajo práctico y si, en la clase anterior, y si todavía no lo hicieron, quiero que hagan fundamental hincapié en esta diferencia, cosa que se entienda qué es la sexualidad y qué es la reproducción. Otra cuestión a tener en cuenta, no, bueno, eso no. Está bien. Bueno, ahora, si hablamos de reproducción sexual, lo que vamos a ver ahora son la reproducción de los metazoos, que son los individuos que vamos a ver a continuación. Bueno, bien, la fecundación tiene 4 eventos principales. Primero, hay un contacto y reconocimiento entre el espermatozoide y el gameto femenino, que este contacto y reconocimiento es característico de la especie, o sea, un espermatozoide de un individuo de una determinada especie solo puede interactuar con el óvulo de un individuo de esa misma especie. Existe una regulación de la entrada del espermatozoide en el gameto femenino, o sea, hay un mecanismo que le permite al espermatozoide ingresar. Se fusiona el material genético, o sea, el núcleo del espermatozoide va a ingresar al ovocito 2, sería, y se van a fusionar los paquetes genéticos, o sea, los núcleos, y hay una activación de la célula huevo para dar comienzo al desarrollo. O sea, esto genera una activación en esta célula que empieza a autorreplicarse por mitosis. Genera unas múltiples divisiones mitóticas que van a generar lo que es la segmentación y después la gastrulación, que es lo que vamos a ver a continuación. Esperen que no me pase la diapositiva. Ahí está. Bueno. El espermatozoide es el gameto femenino que fue descubierto, gameto masculino, que fue descubierto por Leeuwenhoek y Arnstroker, nombres medio raros, allá por el 1678, y plantearon la idea esta que habíamos visto en la primera clase del homúnculo, que había un pequeño individuo en el espermatozoide, que contenía la información para generar un nuevo individuo. Esta idea no tuvo mucha aceptación porque en ese momento no se creía que el espermatozoide tenía algo que ver en la generación de un nuevo individuo. Que esta idea también la arrastraba desde Aristóteles, que planteaba que
como que el hombre le daba algunas características, pero no el individuo en sí, sino que el individuo estaba formado a partir del óvulo, o de las sustancias que tenía la hembra, sería en este caso. Bueno, este dibujo, que es bien característico de los animalculistas, fue dibujado por Stroeker, Nicolás Stroeker, que fue un discípulo de Leeuwenhoek. Leeuwenhoek es un científico que tuvo mucho que ver con desestimar la generación espontánea y el origen de la vida. Seguramente lo hayan visto y lo van a ver en otras materias también. Hasta que Spallanzani, que fue un precursor de Pasteur, demostró que el espermatozoide tenía un papel fundamental en la fecundación. Lo que hizo fue experimentos con ranas, con espermatozoide de rana, y lo que hizo fue filtrar el espermatozoide, el espermatozoide de la rana macho sería, lo filtró en unos papeles de filtro, y el líquido que obtuvo lo usó para fecundar óvulos. En la primera experiencia que hizo no obtuvo nada, o sea, no obtuvo óvulos fecundados, pero él usó el líquido que cayó de esa filtración. Después probó con la materia que había quedado retenida en los papeles de filtro y obtuvo una fecundación de óvulo de rana y obtuvo individuos formados completamente. Entonces, en contra de lo que él pensaba al principio, se dio cuenta que el espermatozoide tenía un papel fundamental en la generación de un nuevo organismo. Este Spallanzani pensaba, al igual que muchos, que esos animales que se creía que se veían dentro del espermatozoide, que eran los homúnculos, estos de acá, porque una teoría, o sea, si bien algunos la desestimaban, los que estaban a favor creían ver eso, que los animales espermáticos eran parásitos del espermatozoide. Cosa que después, con el tiempo, se dieron cuenta que no eran parásitos, sino que era lo que generaba la vida. Bueno, Prevost y Duhmann en 1824 propusieron que los espermatozoides no eran parásitos, sino que cumplían un papel importante en la fecundación y que contribuían materialmente a la generación siguiente. Obviamente, como siempre, y cuando hay una idea que es diferente, es desestimada. Fueron desestimados hasta que, 15 años después, Kolliker describió la formación del espermatozoide a partir de las células de los testículos. Esta imagen la saqué del Curtis y muestra el testículo, el tubo seminífero, y cómo dentro del tubo seminífero, a partir de una única célula, se obtienen por divisiones meióticas, se obtienen 4 espermatozoides viables. Desde una única célula, desde un espermatocito primario, se obtienen 2, y a partir de esas 2 otras 4, y esas 4 derivan en un espermatozoide, que tiene estas características que vemos acá. Tiene un acrosoma, un núcleo, la cabeza, un cuello, una vaina de mitocondrias y una cola que le permite el movimiento libre, o sea, libre o dentro de las cavidades en las que tiene que moverse. Bueno, lo que describió Kolliker fue como dije antes, fue la formación de los espermatozoides a partir de células de los testículos. Pero nadie hasta ese momento había visto cómo el espermatozoide podía ingresar dentro del óvulo. Hasta que Hetwind y Fall, de manera independiente, describieron cómo o observaron en realidad al microscopio o con unas lentes de aumento cómo el espermatozoide ingresaba dentro del óvulo. Y hicieron muchas observaciones de eso en huevos de erizo de mar.
El erizo de mar es un modelo muy estudiado en embriología porque es transparente. Primero, más adelante vamos a ver unas fotografías de la gastrulación. Es transparente y son fáciles de observar. Bueno, esas observaciones hicieron que Herwin y Fall comprobaran que el espermatozoide tenía un papel fundamental en la creación de un nuevo ser al ingresar dentro del óvulo. Este dibujo también es del Curtis. Bien, pero ¿cómo se organiza el espermatozoide? Vamos a eso. O sea, en la formación del espermatozoide eh, tiene o requiere ciertos pasos. A partir de una célula, como vimos en esta imagen, a partir de un espermatocito primario, eh, se generan las espermátidas. Esas espermátidas terminan, a partir de esas células espermáticas, se terminan formando los espermatozoides de la siguiente manera. El espermatozoide, el pre-espermatozoide tiene un núcleo, tiene muchas mitocondrias, tiene el aparato de Golgi y el centríolo. Estas son las piezas fundamentales que después van a dar origen a lo que es el espermatozoide tal como el espermatozoide totalmente desarrollado. El aparato de Golgi genera la vesícula acrosómica, que es esta que está acá adelante, que es la que le permite al espermatozoide luego ingresar dentro del óvulo. Si se acuerdan, cuando vimos allá por biología 2 las funciones que tenían las diferentes organelas de una célula, las funciones que tiene el aparato de Golgi es de procesamiento de los materiales que circulan dentro del citoplasma. Ese procesamiento se genera a partir de enzimas. Lo que tiene esta vesícula acrosómica son enzimas que degradan la pared, ahora igual más adelante vamos a ver, pero son enzimas que degradan la pared del óvulo de manera que el núcleo pueda ingresar dentro del óvulo y juntarse con el núcleo del óvulo propiamente dicho. Bien, el centríolo, si se acuerdan también, la función del centríolo era en la división celular, organizaba los microtúbulos para poder transportar los cromosomas hacia los polos de la célula mediante microtúbulos. ¿Se acuerdan? Bueno, la cola del espermatozoide está formada por esos microtúbulos que se organizan a partir de ese centríolo. Entonces, el centríolo cumple una función fundamental en el momento de la generación de la cola del espermatozoide, que es lo que le permite al espermatozoide moverse, y también se centran alrededor de él las mitocondrias, que como ven acá, que estos puntitos son las mitocondrias, que se van centrando en lo que sería esta pieza media y en el cuello. En el cuello está el centríolo y en la pieza media están las mitocondrias. Porque el movimiento flagelar consume ATP y esas mitocondrias son las que le dan el ATP a esta estructura que forma la cola del espermatozoide para poder moverse. La mayoría de los organismos flagelados tienen una alta concentración de mitocondrias cerca del flagelo. ¿Se acuerdan cuando vimos al Trypanosoma cruzi, que es un unicelular protozoo, que también es flagelado? Yo les conté esto que tiene mitocondrias muy cerca del flagelo para poder moverse. Bueno, esta es la estructura, que sería como un corte, acá se ve por dónde está hecho el corte, como es la estructura de la organización de estos microtúbulos que le permiten a esa cola moverse. O sea, no vamos a entrar mucho en detalle, lo importante es saber que está formado por microtúbulos que se organizan a partir del centríolo, del único centríolo, porque en la división celular, se acuerdan que un centríolo va para cada una de las células. Por eso, como este es haploide, tiene la mitad de la información genética y un solo centríolo. Bien, hasta ahora vimos el descubrimiento del espermatozoide, ahora vamos a ver el descubrimiento del óvulo. Como yo les conté en la primera clase que tuvimos, von Baer, que fue uno de los embriólogos que sentó las bases para la embriología moderna,
fue el que descubrió, o sea, ya se creía que había una estructura parecida al espermatozoide, pero que era del aparato reproductor femenino. Bueno, el que lo descubrió eso fue von Baer en 1987. Imagínense que del espermatozoide estamos hablando de de el 1678 y ahora acá estamos en 1987. Se había intentado, o sea, se creía que existía ese óvulo, pero hasta el momento nadie lo había determinado. Lo que hizo fue determinar el óvulo dentro del ovario. En los mamíferos o en animales un poco más complejos, son más difíciles de estudiar porque todo este mecanismo de generación del óvulo y de migración y de unión con el espermatozoide se da en el interior de los individuos, a diferencia de, por ejemplo, las ranas o los erizos que tienen fecundación externa. Entonces es mucho más fácil de estudiarlo. Bueno, ¿por qué digo que fue más oculta que controvertida? Porque en realidad se sabía que existía esa estructura o se pensaba que existía hasta que von Baer la terminó determinando. O sea, no hubo una controversia alrededor del óvulo, porque ya para esta altura ya se entendía que funcionaba así, pero todavía no se había observado. Cuando von Baer lo observó, como que le puso nombre y forma a todo eso de lo que se venía hablando hasta ese momento. Bueno, cómo se forma el ovocito, eso ya lo hemos visto y recontravisto a partir de la meiosis 1, meiosis 2, obtenemos de una célula germinal, obtenemos dos células que se divide primero en el ovocito secundario y en el First Polar Body o primer cuerpo polar sería. Este se divide en dos cuerpos polares más y el ovocito secundario se divide en el óvulo, haploide, y un tercer cuerpo polar sería. Bueno, otro segundo cuerpo polar, pero serían tres cuerpos polares y un óvulo. O sea que de una célula obtenemos cuatro, pero hay una sola que es funcional. A diferencia de la formación del espermatozoide, que obtenemos de una misma célula, obtenemos cuatro células que son funcionales. Bien. En el óvulo, como vemos en esta imagen, está formado por diferentes capas. Tenemos, vamos en este dibujo que es más práctico, tenés la corona radiada, la zona pelúcida, el núcleo y el citoplasma que rodea ese núcleo. Si vienen acá, este es un corte, este dibujo es del Hilbert. Por ahí las imágenes que saco del Hilbert se ven medio borrosas, pero bueno, pueden ir al libro y buscarlas ahí que están mucho mejor. Ven que acá se ve que tiene mitocondrias también en el citoplasma. Bueno, el núcleo ya lo definimos, hay una membrana celular, la membrana vitelina y una capa gelatinosa, que es esta capa de acá. Ya está formada por la corona radiada y por la zona pelúcida.